Inicios, ¿cómo están? Yo soy Cari y estoy súper feliz y muy contenta porque esta fecha es una de mis favoritas. Lo que más disfruto son los regalos. O sea, verdad, me encanta la Navidad por los regalos. Y yo les voy a ser sincera, cuando yo iba en la escuela me tocaba muchas veces hacer intercambios y yo era de esas personas que siempre regalaba algo súper bonito. Y cuando me tocaba que me dieran algo era como súper X. Siempre me dan una taza con dulces y un moñito. Y muchos me decían que era por falta de tiempo o falta de creatividad o ideas para regalar a alguien. Así que les tengo estas ideas que están súper increíbles y además son muy fáciles de hacer. Si ustedes les van a dar algo a algún compañero o también a algún familiar, estas ideas las tienen que hacer sí o sí, polinesios. Y no olviden suscribirse a este canal. Así que vamos a ver cómo es que se hacen. Esta idea te va a servir cuando regales alguna prenda de ropa. Necesitarás un envase en forma de cilindro, una hoja grande y gruesa decorada. Por ejemplo, yo compré estas papas. Puedes comértelas todas o guardarlas en un topper para después. Limpia muy bien el cilindro para que no quede ni un rastro de papas ni de grasa. Mide la hoja y revisa cómo quieres que quede. Por ejemplo, la mía tiene un mensaje en la parte del medio, así que voy a medirlo y recortar el exceso de hoja. Después pégalo con pegamento transparente. Para que se vea mejor, haz un círculo para la tapa y ponla por dentro. No necesitas pegarlo. Y listo, ahora tienes un excelente envase para poner el regalo. Solo queda enrollar la prenda y taparlo muy bien. A mí se me hizo súper práctico y bastante original. Tú vas a regalar una cosa muy pequeñita, necesitarás cilindros pequeños de cartón y cintas adhesivas decoradas. Lo que vas a hacer es ponerle la cinta en la parte del medio. Puedes usar una sola o combinar las cintas, como tú prefieras. Después, en las puntas, vas a doblar de esta manera para poder cerrar el cilindro. Después, vas a agregar el regalo. Te sugiero que lo envuelvas en papel china para que se vea mucho mejor. Y cierra el cilindro por completo. Puedes agregarle un cordón en la parte del medio para hacerle un moño. De esta manera tienes una forma muy original de regalar algo pequeñito y además lo haces con materiales reciclados. ¿Verdad que está súper increíble esta idea? Si tú vas a regalar un libro o una agenda, esta envoltura deberías de hacerla. Solo vas a necesitar papel negro y forrarlo por completo. Cuando lo tengas con un plumón blanco, dorado o plateado, dibuja algunas cosas navideñas. Estos pueden ser mensajes, moños, arbolitos de Navidad. Por ejemplo, este fue el que yo hice, que es súper sencillo y le puse unos puntitos alrededor para que se vea mucho mejor. También, si es una caja muy pequeña, puedes ponerle un mensaje muy sencillo con alguna decoración y ya. Ya ves que no es la gran cosa, pero se ve mucho mejor que una clásica envoltura navideña. Solo deja volar tu creatividad. Si tú vas a regalar varias cosas pequeñas, te recomiendo esta idea. Solo necesitarás un envase de vidrio. Pon un poco de papel china en la parte de abajo para que no se muevan las cosas tanto. Y comienza a poner los pequeños regalos. Acomódalos muy bien. Ahora, para que no se vea tan sencillo, corta un pedazo pequeño de hoja y escribe un mensaje. Y listo, así es como queda. No olvides decorar la tarjeta bien navideña para que no se vea tan simple. Si tú vas a regalar dulces o chocolates, puedes envolverlos así. Para hacer este Santa Claus vas a necesitar cortar una hoja roja y envolver el chocolate. Pero antes te recomiendo que forres con papel aluminio todo el chocolate. Y ya después le pones encima el papel rojo. Ponle por encima una tira negra. Este va a simular el cinturón de Santa Claus. Como yo no tenía hoja dorada, dibujé en una hoja blanca gruesa las orillas de un cuadrado con plumón dorado. Y corté un poco por dentro. Ahora pasa la tira negra por los cortes que hiciste. Y ya tienes un cinturón increíble. Pégalo muy bien y ya quedó. También puedes hacer muñecos de nieve. Vas a hacer el mismo procedimiento, forrarlo con papel aluminio, pero esta vez lo forraremos con una hoja color blanca. Lo padre de esto es que tiene los gorritos de arriba. Para eso usaremos una tela llamada fieltro. Toma un cuadro de tela y hazle un doblez pequeño por toda una orilla. Pégalo con silicón caliente. Después vas a envolver esto en la parte de arriba del chocolate y con una tira más delgada amarra la parte de arriba y córtalo. Abre un poco de la tela en la parte de arriba para que se vea como un gorro de verdad. Dibuja sus ojos, su nariz y los botones del muñeco de nieve. También puedes agregarle una pequeña bufanda cortando un pedazo delgado y haciendo cortes pequeñitos en las orillas para que se vean como las tiritas de las bufandas. Pégalo con silicón y ya está listo. Ahora puedes regalar muchísimos chocolates de esta manera que se ven súper cool. La verdad, si alguien me regalara un chocolate así, yo sería súper feliz. La última idea es para cuando de verdad no sabes qué regalarle a esa persona. Lo primero que vas a hacer es forrar un cilindro de cartón con una hoja del color que tú quieras. Después, ponle un poco de silicón en el fondo para que no se mueva. Agrega la cantidad de dinero que le vayas a regalar a la persona. Puedes poner una hoja encima de esta manera para evitar que los dulces entren dentro del cilindro.
recorta el exceso de hoja y dobla los bordes hacia adentro y cúbrelo ahora sí por completo. Agrega un mensaje misterioso y listo. Ahora tienes una increíble manera de regalar dinero. Este definitivamente te va a sacar de cualquier apuro. También otra forma súper padre de regalar dinero es ponerla dentro de un globo. Lo único que debes hacer es enrollar el billete y después ponerle un poco de confeti. Llena el globo con helio y escribe un mensaje súper divertido. Créeme que la persona se sorprenderá bastante cuando le regales algo así. No olvides agregarle el confeti porque eso hará que la situación sea muy divertida cuando la persona rompa el globo. Como ustedes vieron, polinesios, estas ideas son muy básicas, pero los va a sacar de muchos apuros. Si alguna idea les gustó, compartan este video en todas sus redes sociales y pongan en los comentarios cuál fue su favorita. Y si ustedes se dieron cuenta, hay dos ideas que no les enseñé en este tutorial. Estas las puse en mi Facebook personal por si quieren ir a verlas, que es la tarjeta de Rodolfo el Reno y esa plantita que tiene una taza. Espero que les sirvan mucho estas ideas. Los quiero muchísimo, polinesios. Les deseo una increíble Navidad y nos vemos en el próximo video. Les mando un besote. Bye.